Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que nos encontramos viendo JSP. Bueno, pues yo creo que después de todos los vídeos que hemos visto dedicados a JSP, estamos ya en disposición de crear nuestra primera aplicación web. Si recordáis, cuando comenzamos a ver JSP, os dije que el objetivo último de JSP es crear aplicaciones web basadas en esta tecnología, en JSP. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Sencillo y típico, porque se trata de la clásica aplicación web en la cual un usuario se registra y después de registrarse hace login para comprobar si efectivamente está registrado o no lo está. De tal forma que vamos a necesitar, en primer lugar, un formulario HTML sencillo, pues el cual va a pedir nombre, apellido, usuario, contraseña, un país de origen y una tecnología pues a utilizar o una tecnología que le guste al usuario, y esa información se enviará al archivo JSP de turno que se encuentra en el servidor. Este archivo JSP recoge la información del formulario, la procesa y la almacena en una base de datos MySQL. Todo lo necesario para poder realizar esta tarea ya lo conocemos. Recordar todos los vídeos que hemos visto anteriormente de JDBC para almacenar y modificar la información en bases de datos, ¿no? Bueno, pues con JSP procesamos y recogemos la información del formulario y con JDBC almacenamos esa información en la base de datos. Aquí pues llegaríamos a completar lo que yo considero la primera parte del proyecto o de la aplicación web, ¿no? Y luego vendría la segunda parte, que es más sencilla, que consistiría en crear un segundo formulario HTML, pero va a ser un formulario de login, clásico formulario con un campo de texto usuario, un campo de texto contraseña y un botón de enviar. Este formulario pues va a enviar la información a un archivo JSP que se encargará de comprobar si efectivamente ese usuario y esa contraseña se encuentran almacenados en la base de datos, es decir, si el usuario está registrado. Si el usuario está registrado, pues el login tendrá éxito, pero en caso contrario, en caso de que ese usuario no se encuentre en la base de datos, pues lo que vamos a hacer es redirigir a esa persona a el formulario de registro, el formulario HTML de registro que creamos en primer lugar, ¿no? Para que se registre y después pueda hacer login. Bueno, pues este es un ejemplo típico, clásico, muy frecuente y que lo vamos a realizar con JSP. Es posible que necesitemos alguna instrucción adicional, pero van a ser instrucciones, concretamente una que tengo en mente, una instrucción pequeña que veremos sobre la marcha y que aún no hemos visto relacionada con JDBC. Pero el resto tenemos ya los conocimientos y las instrucciones estudiadas para poder realizar esta tarea. Así que manos a la obra. Bien, pues lo primero que tendremos que confeccionar es el formulario HTML. Yo he creado uno, que es el que veis en pantalla, que es muy sencillo, ¿no? Pide un nombre, un apellido, un usuario, una contraseña. Estos dos datos serán los que utilicemos en definitiva después para hacer login en otro formulario que crearemos después. Y luego, como información adicional, pues he creado una lista desplegable para especificar el país de origen del usuario que se está registrando, con una serie de países de ejemplo, y luego unas tecnologías con unos botones de radio que el usuario escogerá pues cuál es su favorita, ¿no? Es decir, si pulso en Java, pues se activa Java, PHP, JavaScript, ¿no? Si pulsamos el botón de enviar, pues esta información se enviará a un archivo JSP que es el que tengamos que confeccionar ahora mismo, ¿no? El archivo HTML os lo voy a dar ya hecho por si queréis descargarlo y tenerlo ya vosotros, porque no vamos a comenzar con HTML a confeccionar este formulario, perderíamos demasiado tiempo. En la descripción de este vídeo pues tenéis un enlace donde os podéis descargar este archivo si queréis. Lo que sí voy a hacer va a ser, porque lo necesitamos ver, comentar un poquito el código de este formulario. Fijaos que incluye elementos que en este curso, porque no procede, no los hemos visto. La lista desplegable y los botones de radio o botones de opción. Bueno, pues si os descargáis, como digo, este formulario y echáis un vistazo a su código, pues tenemos que tomar nota de varias cosas. En primer lugar, el nombre del archivo al cual este formulario llama cuando pulsamos el botón de enviar, es decir, a dónde se envían los datos. Y eso se envía a un archivo que evidentemente todavía no tengo en mi proyecto, al cual he decidido llamar recoge-datos.jsp. Es decir, vamos a tener que crear un archivo JSP con este nombre que será el encargado de procesar la información que viene de este formulario y almacenar esa información en la base de datos.
Dato importante también, conocer el método que se está utilizando para enviar la información. Es método POST. Bueno, estas son cosas que en este curso no las hemos visto, pero por ejemplo en mi curso de PHP sí que hemos visto todo este tipo de detalles, ¿no? Más cosas importantes. Tenemos que conocer cuáles son los nombres de los campos del formulario. Por ejemplo, el primer cuadro de texto que corresponde al nombre, pues se llama nombre. El segundo cuadro de texto, apellido. El tercer cuadro de texto, usuario. El de la contraseña se llama contra, para no utilizar en el nombre de un campo, pues un carácter latino. Y luego, pues, el del país, que se trata de la lista desplegable, pues se llama país, sin acento, ¿no? Para construir una lista desplegable, aunque esto son cosas de HTML, pues utilizamos la etiqueta select y dentro del select, pues option. Tantos option como opciones de esa lista desplegable necesitemos, en este caso países, ¿no? Y luego, en cuanto a las tecnologías, pues eso se construye con una etiqueta de tipo input type radio, ¿no? Cada opción de las tecnologías, teníamos 3, ¿no? Java, PHP y JavaScript. Pues cada una de ellas corresponde a una etiqueta input type radio. Estas etiquetas tienen una particularidad, es que cuando pulsas en una de ellas, las otras se desactivan. Es decir, solamente puede haber una activada simultáneamente. Para que esto funcione de esa forma, tenemos que llamar a las 3 con el mismo nombre. Yo le he dado el nombre de tecnologías. El llamar a las 3 exactamente igual hace que funcionen como os estoy comentando, ¿no? Que si activas una, la anterior se desactiva, de tal forma que solo puede haber una activada. Luego tenemos otros, que no los he utilizado en esta ocasión, que son los checkbox, que me imagino que los conoceréis, son los cuadrados. Estos sí que permiten tener varios a la vez activados, pero no procede porque en este formulario no aparecen. Y luego pues tenemos aquí el botón de enviar. ¿Dónde está el botón de enviar? Que no lo veo. Aquí. El input type submit, nombre botón, y el texto del botón enviar. Bueno, pues en esto consiste el formulario. Importante quedarnos con los nombres, pero bueno, son sencillos. Siguiente paso. Vamos a conectar por primera vez en este proyecto con una base de datos. Entonces, ya sabéis, de cuando hemos estado viendo JDBC, que lo primero que tenemos que hacer, si queremos conectar nuestro proyecto con una base de datos, es agregar el driver. Y esto vimos en su día cómo hacerlo, ¿no? Cómo agregar el driver. Bien, pues para agregar el driver, como ya vimos en los vídeos de JDBC, botón derecho sobre el proyecto, Properties, y ahora, bueno, pues debemos irnos en esta ventana de propiedades a Java Build Path, dentro de Java Build Path Libraries y dentro de Libraries Add External Jar, para agregar el jar externo que corresponde al conector MySQL que previamente nos hemos debido descargar. Insisto, si alguien tiene dudas con esto, pues que vaya a los primeros vídeos de JDBC donde está convenientemente explicado. Una vez que hemos agregado el conector al Java Build Path, pues cuando se trata de un proyecto JSP Servlet, con esto no basta. No basta con esto porque nuestro proyecto web no se va a ejecutar desde la carpeta donde se encuentra nuestro espacio de trabajo, sino que se va a ejecutar desde la carpeta del servidor. Eso quiere decir que todas las cuestiones referentes a rutas pues cambian, ¿no? Para un archivo que se está ejecutando desde una carpeta diferente a la carpeta donde lo hemos hecho hasta ahora, que es la carpeta del espacio de trabajo. Para poder agregar el conector, el driver, también a nuestro proyecto web, debemos irnos en la ventana de propiedades a Deployment Assembly. Seguramente a vosotros, cuando pulséis en Deployment Assembly, no salga este mensaje, porque claro, yo he estado haciendo pruebas previamente y detecta que hice cambios y no los he guardado, ¿no? Yo le voy a dar a aplicar los cambios que hice anteriormente y ahora sí, esta es la ventana que os debería de salir a vosotros si lo estáis haciendo por primera vez, ¿no? ¿Qué debemos hacer aquí? Pues agregar a lo que sería nuestro proyecto web el conector o el driver JDBC. Entonces lo que hacemos es pulsar en el botón Add que tenemos arriba a la derecha y ahora pues en esta ventana que nos sale debemos decirle que agregue al nuevo espacio web todo aquello que tenemos en Java Build Path Entries. Entonces al pulsar en esta opción debería de salirnos el conector. ¿Por qué? Pues porque es el que acabamos de agregar al Java Build Path. Entonces si pulsamos aquí y le damos al botón de siguiente, pues mirar cómo efectivamente aquí aparece ya el conector, pulsamos en él y finalizamos. Entonces con esto ya sí acabamos de
agregar ese driver, ese conector JDBC a nuestro proyecto web, para que a la hora de ejecutarlo, pues encuentre el driver. Pulsamos en OK y ese sería el primer paso que debemos hacer. Y ahora ya sí, pues nos podemos poner manos a la obra con el archivo que se encargará de recoger los datos del formulario. Ese archivo, como dije, se debe llamar recogedatos.jsp. Luego entonces, pues botón derecho, New, y voy a utilizar una opción que es más cómoda de las que hemos utilizado hasta ahora, que es JSP File. Hasta ahora pulsábamos en File para que vierais cómo se construye un archivo JSP desde cero, ¿no? Sin embargo, Eclipse nos ofrece la posibilidad de crearnos un JSP ya con todas las etiquetas de estructura, lo cual es bastante cómodo. Bueno, pues le decimos New JSP File y lo único que hay que hacer aquí es darle un nombre a este archivo. Lo importante es que debe tener el mismo nombre que le hemos indicado en el formulario. Es decir, este archivo se debe llamar recoge-datos. No hace falta especificar extensión porque ya le hemos dicho que vamos a crear un nuevo archivo JSP. Finalizamos y bueno, pues nos crea el archivo dentro del proyecto, recoge datos y ya lo tenemos aquí, ¿no? Es decir, tenemos nuestro formulario, tenemos el archivo JSP y llega el momento ya de empezar a construir este archivo. ¿Por dónde comenzar? Pues por recoger con el objeto request todos los parámetros o toda la información que nos viene desde el formulario. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es utilizar las etiquetas correspondientes para expresiones JSP, corchete angular porcentaje, porcentaje corchete angular. Todo esto lo podemos hacer dentro de la etiqueta body de nuestro archivo JSP. Y ahora, pues, para recoger el nombre del usuario, que sería el primer dato que aparece en el formulario, creo una variable de tipo string, a la cual llamo nombre, y le digo que esto va a ser igual a request. Y ahora, pues, get parameter. Esto lo hemos visto en vídeos anteriores, si recordáis. Y aquí, pues, tenemos que especificar el nombre del campo del formulario. Por eso os dije que era importante memorizar esos nombres. El nombre del campo del formulario se llama nombre. Bien, pues esto debemos hacerlo con todos los campos del formulario. Para no tener que escribir tanto, ya que la instrucción va a ser muy parecida, voy a copiar esta instrucción una segunda vez para el apellido, una tercera vez para el usuario, la contraseña, el país y la tecnología a utilizar, ¿no? Y ahora pues lo que hago es simplemente cambiar los nombres de las variables y cambiar también el get parameter. A esta variable la voy a llamar, por ejemplo, apellido, a esta variable pues la voy a llamar, por ejemplo, usuario, a esta pues la vamos a llamar contra. Estoy haciendo que coincida el nombre de las variables que estoy creando en JSP con el nombre de las variables, con el nombre de los campos, mejor dicho, que teníamos en el formulario, pero no tiene por qué ser así, pueden ser diferentes. Yo lo hago así para que sea más fácil de recordar. A esta pues la voy a llamar país y a esta pues la voy a llamar tecno. Y evidentemente en el get parameter pues tienen que recoger el dato cada una de su campo, es decir, este tiene que recoger el dato del campo apellido, este tiene que recoger el dato del campo usuario, usuario iba en minúscula, este de contra, de país, y este se llamaba tecnologías, si no recuerdo mal, en plural. Siempre podemos ir al formulario y echar un vistazo a ver cómo se llamaba ese campo en concreto, tecnologías. Y bueno, pues ya he rescatado esa información utilizando request.getParameter, la he almacenado en las correspondientes variables. Siguiente paso, pues tenemos que crear ya una conexión con la base de datos. Mirad, la base de datos que yo he creado en MySQL pues es la que veis en pantalla. He creado una base de datos que vosotros os tendréis que crear también, a la cual he llamado proyecto-JSP. Esta base de datos tiene una tabla en su interior, iba a decir un campo, no, tiene una tabla en su interior que se llama usuarios. Y esa tabla usuarios tiene la estructura que os indico en pantalla, ¿no? Que la tenemos aquí. ¿Cuántos campos hay? 7. Los 6 que aparecen en el formulario, nombre, apellido, usuario, etcétera, etcétera, más un campo adicional, que siempre es recomendable incluirlo, que es un campo ID, autoincrementable, y que funcionará, aunque nosotros no lo necesitamos para este ejemplo, como campo clave seguramente, ¿no? Entonces el primer campo es de tipo entero, pero el resto de los campos van a ser de tipo texto con una longitud de 20 caracteres.
Y bueno, pues de momento esta tabla está, creo recordar, completamente vacía, aunque he hecho pruebas previas, ahora mismo se encuentra vacía. Esta es la estructura, esta es la base de datos o parecida que deberíais de crear, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos visto ya la base de datos y la tabla, ¿cómo conectamos desde nuestro archivo JSP con esa base de datos? Bueno, pues aquí tenemos que aplicar los conocimientos que hemos visto y aprendido en la parte de JDBC. Para crear la conexión, pues tenemos que utilizar el objeto connection. Ese objeto connection pertenece al paquete java.sql. Bueno, pues java.sql.connection. Y ahora pues tenemos que crearnos aquí un nombre de instancia, un nombre de objeto de tipo conexión, ¿no? Y yo pues lo voy a llamar mi conexión. Y esto pues va a ser igual a driverManager.getConnection. Bien, la clase driverManager también pertenece al paquete JavaSQL, luego entonces igual a java.sql.driverManager.getConnection. Y aquí, dentro de este método getConnection, pues lo que venía era la ruta a nuestra base de datos y el tipo de base de datos, además del usuario y la contraseña. ¿Cómo hacíamos esto? Visto todo ello en JDBC. Pues JDBC, MySQL, barras, localhost, porque es una base de datos que se encuentra en mi servidor de pruebas, 3306, el puerto, barra, nombre de la base de datos, pues proyecto-JSP. Aquí se cierran las comillas, punto y coma. Y ahora pues viene el usuario y la contraseña. El usuario para una base de datos que se encuentra en localhost por defecto es root, si nadie lo ha modificado, y la contraseña en blanco. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestra cadena de conexión. Veremos ahora después que antes de ejecutar esta línea de código es necesaria otra que aún no hemos visto en este curso, pero la voy a dejar para después. Una vez que hemos creado ya la conexión con nuestra base de datos, el siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, pues vimos en su día, en JDBC, que ahora hay que crear lo que se llama un statement. Y para crear el statement, pues java.sql.statement. Y aquí el nombre que le vamos a dar a este objeto de tipo statement, pues por ejemplo, mi statement. Insisto, si tenéis duda con esto, está explicado en los vídeos de JDBC. Y aquí pues utilizamos la conexión, mi conexión, punto, y ahora pues create statement para crear el statement. Siguiente paso, pues tenemos que crear la instrucción SQL que se encargará de llevar los datos desde este archivo JSP a la base de datos. Entonces, va a ser una instrucción de tipo string. A este objeto de tipo string lo voy a llamar instrucción SQL. Y aquí pues vendría lo más complicado, no en el sentido técnico, sino que va a ser muy fácil que nos equivoquemos con alguna comilla, ¿no? Está claro que esto tiene que ser una instrucción de tipo insert_into, porque se trata de insertar datos en la tabla, ¿no? ¿Cómo se llamaba la tabla? Bueno, pues la tabla, recordar que se llamaba usuarios. Bueno, pues insert_into, usuarios. Y ahora pues tenemos que especificar los campos que vamos a utilizar. Y los campos que vamos a utilizar van a ser nombre, apellido, usuario, contraseña, porque así los he nombrado yo en la tabla, país y tecnología. A continuación, values, abrimos paréntesis y recordar que los valores siempre van entre comillas, ¿no? Entonces aquí yo siempre hago lo mismo porque es muy fácil equivocarse. Si van entre comillas, tener en cuenta que nos encontramos dentro de unas comillas dobles, pues evidentemente aquí para el nombre iría entre comillas simple. Dos comillas simples, coma. A continuación iría el apellido, coma. A continuación iría el usuario, coma. La contraseña, coma. El país, coma. Y la tecnología. Y por último punto y coma, que se me olvidaba. Y una vez que ya tengo todos los campos, lo único que hay que hacer es meternos dentro de cada uno de ellos y concatenar la variable correspondiente. Por ejemplo, aquí iría lo que hemos almacenado en la variable nombre. En la variable nombre, recordamos, almacenamos lo que hay en el cuadro de texto nombre del formulario.
Entonces la variable se llama nombre, pues esto lo concatenamos, es decir, aquí hay que cerrar comilla doble, más nombre de la variable, nombre, más y comilla doble. Y esto pues hay que repetirlo con el resto de los campos, ¿no? Es muy fácil equivocarnos. Vamos al siguiente campo, aquí se cierra nuevamente con comilla doble, más apellido, más, cerramos con comilla doble. Y seguimos. Siguiente campo, comilla doble, más usuario, más comilla doble. Siguiente la contraseña, comilla doble, más ¿cómo he llamado a esta? No me acuerdo. Contra. Pues contra más comilla doble. Siguiente, nos quedan dos nada más. Bueno, pues aquí cerramos con comilla doble, más país, más comilla doble. Y por último, las tecnologías, en plural o en singular. Tecno lo he llamado a esta variable. Bueno, pues aquí comilla doble, más tecno, más comilla doble. Bueno, pues no me marca ningún error de sintaxis, esperemos que no me haya equivocado. Esta sería la instrucción SQL. Siguiente paso, utilizar el método executeUpdate de la clase statement. Luego entonces, mi statement, que es el objeto de tipo statement que me he creado, punto executeUpdate, porque es una consulta de actualización. Y aquí pues tenemos que indicarle que queremos utilizar la instrucción almacenada, instrucción SQL, para que ejecute la sentencia SQL anterior. Y luego pues únicamente un feedback out.println que nos imprima en pantalla registrado con éxito o lo que queráis poner, ¿no? Y en principio el grueso del programa sería este. Ya os anticipo que si lo probáis no funciona, os va a dar un error porque falta una pequeña instrucción nueva. Pero bueno, hasta aquí más o menos el esqueleto, el grueso, está construido. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en este punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo pues veremos qué pequeña instrucción nos falta y por qué es necesaria en este caso. Y crearemos el formulario de login. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.